El sol que habla Lotsa Rampa que existe en ese mundo interior, su expresión es de que es un sol pequeño atómico el que alumbra en ese mundo. Y bueno, entonces pues si está en medio de ese espacio que existe, ese sol alumbra todo, pues, ¿no? Eh, y todo el tiempo. O bueno, desconocemos lo que ya adentro, cómo es su sistema de vida que tiene, ¿no? Pero así decía Rosa Rampa. Ahora con respecto a bueno, ese mundo dice que es muy adelantado y se cree ahí que esa nave, hay algún tipo de que son de ahí, dice, son de ahí, de ese mundo interior. Desde luego que ellos tienen su misma protección, pues por ejemplo en los polos hay eso de que no se pueden acercar los aviones porque los instrumentos se vuelven locos por el electromagnetismo que existe. Ahora ese electromagnetismo dicen que es la aurora boreal y de cualquier manera pues no hay una forma a veces que se pueda, pero es que es así, pues ¿no? Ellos tienen su propia protección para que no lo molesten, ¿ves? Y sí es así. Y ahora otra cosa, dice que los habitantes del interior de la Tierra, los habitantes que hay en el fondo marino, dice que como cualquier ser humano pueden estar en medio diríamos, de todos los seres que hay de la superficie y no hay diferencia, dice, son iguales, son iguales. Así que ellos pueden venir, dice, y estar ahí. Además, se dice también que los habitantes marinos de los fondos marinos también tienen sus propias naves, dice. Y en todos estos libros que salían de los avistamientos de los ovnis, siempre hablaban de estos que salían del mar, salían. Seguramente eran sus naves de ellos, ¿no? O lo que se supone, ¿no? Que eran naves de ellos. Porque dice que son también adelantados esa civilización que existe ahí. Y en lo absoluto ellos no quieren interferir en nada en lo que hace el ser humano. O sea, no existe eso de que quieran intervenir. Lo del interior de la Tierra peor. Eso no quieren saber de comunicarse con el ser humano de la superficie, porque lo consideran que es muy, muy belicoso, muy... bueno, ellos saben pues, y lo habrán observado siempre, que permanentemente está en guerra, pues, porque así es, pues, ¿no? Así es. No podemos negar eso de que siempre ha habido conflictos, siempre ha habido guerra acá sobre la superficie. Entonces ellos no quieren saber por qué es una civilización pacífica y que se ha dedicado a sí mismo, pues, a trabajar sobre sí mismo, o lo que eso era lo que nos decía, por ejemplo, este maestro Samael, de que la verdadera revolución es la revolución de la conciencia, es el trabajo sobre sí mismo para mejorarse, para ir cambiando. Eso nos decía Samael. Y ellos entienden lo que tienen que hacer, pues eso debería ser el ser humano para ir hacia adelante, para
porque ellos piensan en sí mismos, digamos, ¿no? En que tienen que... Lo que hemos estado hablando casi en todos los temas, pues de que el ser humano debe prepararse para poder ascender a otros mundos, a otros niveles, a otras dimensiones. Y lo que hacen ellos es lo correcto, ¿ves? Y entonces ellos dicen que no quieren tener contacto con los seres de la superficie. Ya lo intentaron mucho tiempo atrás los lamas del Tíbet. Cuenta Losang Rampa una historia de que los mejores lamas telepáticos que habían se fue en un grupo para tratar de comunicarse. Dice que no le contestaban y al fin le contestaron y le dijeron que no molesten, que dejen tranquilos y que porque ellos se habían ido a uno de los túneles que conducían a este mundo interior y cuando avanzaron encontraron que estaba obstruido con un metal, dice que era un metal que no se podía ni rayar y se veía que tenía una dureza muy fuerte, o sea, difícil, desconocido, un metal desconocido para nosotros, que era el que construía el paso. Eso fue lo que le contestaron, sí, de que no insistan, que ahí estaba obstruido, pero ese túnel que conducía hasta de ellos, que era un túnel secreto, que se podría decir, estaba obstruido en varias partes, que no insistan, porque aparte de esa obstrucción que estaba con esos metálicos, había gran parte que estaba obstruido con piedra, con varias cosas, o sea, piedra sobre todo, pues, ¿no? Así que no insistan y que se vayan. Eso le contestaron esto desde adentro del interior de la Tierra a estos lamas telepáticos. Y lo contaba en uno de sus libros, Losang, de que no quieren saber de tener comunicación con los seres de la Tierra, de la superficie, porque los consideran muy belicosos, que todo el tiempo están en guerra. Así que ese fue un intento que hicieron ellos y lo contaba Losang. Entonces, ahora respecto de qué más podemos hablar, de lo de la sirena, hay varias, hay harto, pues no, hay varias historias. Y varias de esas historias se puede decir que son de alguien que lo ha visto con larga vista, con binoculares, porque de otra forma no se puede, que han sido binoculares potentes, que han podido verlas así de lejos, ¿ves? Y por ejemplo eso que dice que son hermosas, que son después la única forma es así de verlas, ¿no? Y hay de todo, pues, como dicen, de varios niveles que han, según el avance que tienen, ¿ves? Y es yo tuve oportunidad de escucharla, pues es una risa atractiva, una risa femenina muy atractiva, que a uno le da ganas de ver dónde están, qué están y están. Y yo me pasó eso, pues en una laguna que tenía el río, me fui siguiéndola por un lado por el otro. Pero ya había tenido una experiencia en esa laguna, porque yo me iba por el río y me metía por todos lados. Y en esa laguna, cuando yo quise entrarme más adentro, comencé a hundirme. Más bien me largué yo y así ofrecí menos para hundirme, y así fui saliendo y me salí. Y a la orilla de esa laguna yo fui, porque se escuchaba hacia más al fondo,
la risa de esas mujeres, que es una risa muy atractiva, muy atractiva. ¿Para qué? Y fui así. Después casi ya no había senda por donde seguir, y ya en la laguna habían plantas acuáticas que no, si uno quería entrarse por ahí iba a ser difícil. Además ya yo había tenido esa experiencia de hundirme, entonces ¿qué iba a querer entrarme ahí? Y desistí, me volví nomás. Pero es algo llamativo, ¿ves? Y uno pues que es curioso, yo avanzaba y decía, ¿cómo va a ser estas chicas tan simpáticas que se escucha que son, están ahí, están ahí? Y tuve la oportunidad de charlar de estas personas que son como ermitaños, que van alejándose de la ciudad. Conforme avanzan la ciudad de ellos, se van yendo más como si se van introduciendo más en el monte, en la selva. Son como ermitaños. Como yo iba pues seguido al río, iba seguido. A veces en la semana iba 2 o 3 veces durante semana. Cuando no tenía trabajo o tenía que podía hacerlo más después, yo agarré y me iba. Y tuve la oportunidad de charlar con él. Y le dije yo de esa experiencia, no, son sirenas esas, me dijo. Me sorprendió a mí, no tenía yo idea. Son sirenas esas, me dijo. ¿Usted la ha visto? Sí, la he visto, me dijo, pero así de ¿ves? Porque en las noches sale y a mí le pregunté yo, ¿y cómo hacen? Porque digamos, había una parte del río que sí se podía estar, pero más allá se veía ya que podía ser más peligroso, que podían haber más. Y cómo alternan ellas con todos los animales que hay en la selva, ¿no? Sí, así es, a ellos están, pero también no son tan pacíficas, saben defenderse. Dice que él supo ver una vez de que había un felino de estos, no sé qué era, de estos grandes, no sería pues un leopardo, sería algo, que ellos habían él vio de que las sirenas salían del agua a una velocidad y en el aire le daban unos coletazos, dice, al felino hasta lo hacían caerse al agua, y de ahí dice que disparaban, pues huían nomás ya porque también dice, no crean que cuando hay una sirena está sola. Si ella adentra en cualquier peligro, lo que sea, aparecen muchas, de todos lados. O sea, no están solas. Usted la ve, pero no están solas. Son varias las que la acompañan a la otra, pero no se las ve. Y bueno, después ya estaba experimentado y escuchaba historias de mucha gente y a mí me sorprendía porque el río tiene agua, pero no es tanta, digamos. En ciertas partes puede llegar a la cintura un poco más, pero por lo general el río está extendido. Y entonces su nivel es, podríamos decir, hasta la rodilla, un poquito más abajo, ¿ves? Pero eso no es problema para ella. Dice que pueden, en poca agua pueden, ella Y la experiencia esa que escuché de un comunario cerca del lago Titicaca, que a él le gustaba ir y dar su paseo por la orilla del lago. Y dice que un día le apareció una sirena y caminaba como él a la par. O sea, ellos pueden, sobre su cola pueden avanzar como si estuvieran caminando. Y dice que esta era una sirena ya adulta,
se la veía como una señora, dice que su cabello largo le tapaba los pechos y le miraba fijamente, dice a él. Lo que pasa que ya ella defendía como cualquier especie, pues su territorio, ¿ves? Y entonces como lo veían a este que seguido iba en las tardecitas, o a determinada hora iba y se paseaba por la orilla del río, del lago. Entonces le apareció, dice, esta sirena que le miraba fijamente, dice, a la cara. Y como ya dije, ¿no? Que podían caminar como si caminara sobre los pies, o sea, con la cola nomás, ella podían hacer eso, ¿ves? Así que, como este comunario iba muy seguido, ya ellos las conocían. Mire cómo la observan, cómo se fijan. Quizás no se ve nada, pero ellas la están observando a las personas en donde se encuentren ellas. Entonces vieron ya que era mucho lo que iba todos los días o así muy seguido. Entonces le apareció la sirena esta, que él pudo verla bien, dice, que le miraba fijamente, dice, con una cara así, pues, de molesta, como molesta, ¿ves? Y explicaba él eso que sucedió, porque ahí también dice, porque hay sirena ahí. Como el lago Titicaca fue algo que quedó de un mar que había ahí cuando la tierra surgió, pues, ¿ves? Eso estaba en el mar, entonces el lago Titicaca es algo que quedó del mar que había ahí, ¿ves? Quedó ahí. Y como pasó con lo del Salar de Uyuni, como pasó con el lago Popó, que quedó, ahí pues tenía su cuenca, tenía esa parte que mantuvo el agua, ¿ves? Porque lo demás pues quedó seco, ¿ves? Entonces lo interesante es que cuando surgió, esas aguas pues eran cálidas y al elevarse ahí, eso pues se volvió frío, esa agua. ¿Cómo se adaptaron al frío? Esa es la cuestión, porque el agua del lago Titicaca es fría. Entonces han tenido esa adaptación. No sé qué comunidad será, pues, porque contaban ahí que había pasado eso, que este señor, ahora no sé si después de esa experiencia siguió yendo o no, pero esa actitud de la sirena es como es de cualquier especie, pues siempre están ellos defendiendo su territorio, ellos ya lo consideran de ellos ese territorio, esa parte del lago. Entonces, no hay harto caso de acá, de esta parte del oriente también hay. Lo que pasa es que todos estos ríos pues tienen comunicación con, por ejemplo, esta parte del río Piraí tiene comunicación con los ríos del Amazonas, pues, ¿ves? Que van se cree que alguna vez cuando hay lluvia, hay inundaciones, sube el nivel por el agua y ahí pueden llegar, pues no, pudieron venirse. Y siempre están huyendo hacia en ese tiempo que le describo yo, era pues, no había, la gente iba los fines de semana, muy rara vez se iban los otros días. Yo me iba todos los días que podía, ¿ves? Por eso tuve toda esa experiencia y también de algunos muchachos que esa fue una de que ellos vieron con un larga vista que no era muy potente, pues que a una distancia de unos 400 metros vieron a este grupo de mujeres que estaban en círculo
y le llamó la atención que estaba, como se dice, creo que es topless, ¿no? Cuando están sin nada en sus pechos. Así que, bueno, la cuestión era que estaban así. Se veía que le tapaba su cabello. Y era un grupo de jovencita, dice, pero al medio había una señora más mayor, dice. Y ellos la vieron así y pasaron por ahí, charlaron de que cuando volvieron fue que charlaron de que iban de ir a ver a las mujeres estas de más cerca. Pero entre los que charlaban, entonces cuando ellos miraban hacia adelante, no había nada allá, dice. O sea, ellas saben cómo podían pasar como bañistas, pues como personas que han ido a bañarse y todo eso, y que se habían alejado un poco de los lugares donde las personas están. Y entonces en esa parte se veía nomás medio cuerpo, ¿ves? De este grupo de mujeres. Entonces después desaparecieron, entonces ellos contaban de que la habían visto a estas jovencitas, dice que estaban tapadas, su cabello le llegaba y le tapaba los pechos, porque ellos no veían que hayan tenido algo que la tape, dice, ¿ve? Y su larga vista no era muy potente, pero por eso ellos quisieron acercarse para mirarla más cerca y cuando ellos ya miraron ya no estaban ellas. Y para salir de ahí de esa parte tenía que venir por acá, por donde ellos estaban, para salir a las partes porque se podía ir la gente, pero tenía que entrar por ese lugar, ¿ves? Así que se podría decir que era otra experiencia más sobre estos seres, ¿ves? Y todo eso ocurrió entre el 68 y el 70, que fue los años donde yo considero que después ya no ha habido, porque hubo un crecimiento de la ciudad, de todo, entonces ya para ella ya no era un lugar ya bien, y se podían ir yendo, se podían ir, mejor dicho, de una vez, ¿no? Y hay varias historias porque pero tenemos que tocar otros temas.